Bueno, Así vamos a es. hablar de temas económicos, Sí, temas pero económicos sociales, ¿no? vinculados a lo social porque, bueno, aunque la raíz de esto también tiene que ver con precios, con Inflación. inflación y demás, ¿no? Bueno, está Leo Tornaroli, que es economista, para hablar del tema del dato que dio a conocer esta semana el INDEC, que es el de la pobreza y la indigencia, ambos en crecimiento en la Argentina, dato que corresponde a la primera mitad del año. Esto también lo aclarábamos al comienzo del programa, estamos hablando de un dato del primer semestre. Bueno, el del segundo semestre se va a conocer en marzo, falta un rato largo, lo vamos a conocer ya con el próximo gobierno, ¿no? 40,1. 40,1 Sí. efectivamente. En el promedio nacional, ¿no? Hay lugares en donde es el 60, como en el Gran Resistencia. Bueno, Leopoldo ya está en comunicación con nosotros. Leo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por llamarme. Bueno, no, gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, quienes lo seguimos en las redes, un poco iba anticipando lo que iba a terminar Así es. dando el INDEC, Leopoldo. ¿Está más o menos ajustado a la estimación que tenías previamente hecho en base a los datos que va suministrando el INDEC? Sí, sí, yo esperaba un valor por encima del 40%, pero no demasiado por encima, sobre todo teniendo en cuenta los datos de distribución del ingreso que había publicado la semana previa y los del mercado laboral, y también esperaba una suba de indigencia un poquito mayor a la suba de la pobreza. Ahora, si la pregunta es con un horizonte un poco más amplio, quizás del año pasado, cuando se comenzó a acelerar la inflación, si me decías cuánto va a ser la tasa de pobreza del primer semestre de 2023, con una inflación por encima del 110%, con precios de las canastas creciendo todavía por encima de la inflación, quizás pensaba que esa inestabilidad y esa volatilidad de precios tan grande iba a tener también un efecto en el mercado laboral, que iba a provocar un impacto en la pobreza, lo mismo con la sequía, ¿no? Pero no, el impacto no fue demasiado grande, la sequía quizás esté impactando más en ciudades más pequeñas que no son captadas en la encuesta. Recién en el tercer trimestre del año la encuesta incluye a esas ciudades y ahí vamos a poder tener alguna idea de si efectivamente el efecto de la sequía se vio más en esas ciudades, ¿no? Ujú. Pero también, como sugerían ustedes en la introducción, el resultado hay que tener en cuenta que se refiere al promedio de lo que ocurrió en el primer semestre del año, y el nuevo salto, el nuevo piso inflacionario que tenemos, que es posterior a la devaluación, se empezó a manifestar en agosto. Seguramente cuando conozcamos el número de inflación de septiembre vamos a ver otra vez que se manifiesta ahí. En las canastas además también fue muy fuerte el impacto, estuvieron por encima del 15% la suba en el mes de septiembre, con lo cual seguramente en este semestre artificial, por así decirlo, que va entre abril y septiembre, es probable que tengamos una nueva suba y bastante más marcada que esta. Si bien el INDEC no informa oficialmente sobre ese dato, del semestre abril-septiembre, Ujú. con los datos de distribución del ingreso que el instituto presenta en diciembre, nosotros podemos tener una estimación de cómo va la cosa, ¿no? Como para adelantar un poquito el dato del segundo semestre, que como bien dijeron va a ser el último dato de esta gestión, pero que recién se va a conocer a finales de septiembre cuando ya tengamos un nuevo gobierno, ¿no? Leopoldo, si tuviéramos que hacer una comparación regional, ¿cómo está Argentina con estos números por encima del 40% en el panorama del continente, digamos? Sí, bueno, los números de Argentina para compararlos con el continente no son estos que deberíamos tomar, porque obviamente la metodología de Argentina difiere de la que usan otros países. Eh, hay, sin embargo, algunos esfuerzos de armonización de estadísticas que tratan de generar una metodología de medición de pobreza comparable. El Banco Mundial lo hace con la Universidad de La Plata, un lugar donde precisamente yo trabajo. Y ahí lo que vemos es que Argentina tradicionalmente, históricamente, ha sido un país de muy baja pobreza en la región, ¿no? Obviamente es muy alta la pobreza en Argentina comparado con países desarrollados de Europa, Estados Unidos y demás. Pero comparado con los países de la región, Argentina tradicionalmente ha sido un país de pobreza baja, y durante largos periodos de tiempo Argentina fue el país de menor pobreza. Eso ya no es más cierto, de que es el país de menor pobreza, pero aún se sigue ubicando entre los 3 o 4 países con menores tasas de pobreza. Argentina únicamente es superado con claridad por Uruguay y Chile, y alterna según momentos del tiempo con Panamá, pero la tendencia es lo que
distingue a Argentina y distingue para mal del resto de la región, ¿no? Argentina antes tenía una diferencia enorme en tasas de pobreza con el resto de los países de la región. En la actualidad esas brechas se han cerrado, nos han pasado dos países, como acabo de decir, otro está ahí que ya no llega y hay varios que han mejorado. O sea, lo que distingue a Argentina es que en la foto sigue siendo un país de baja pobreza en la región, en la película es uno de los peores de los que ha tenido un peor desempeño en los últimos 15 años, ¿no? Ujú. Leopoldo, decías al comienzo que, bueno, si hace un año atrás te decían que la inflación iba a ser esto, que el mercado laboral, que hubieras imaginado que la pobreza iba a ser un poco más alta, tal vez. ¿Hay Ujú. amortiguadores que están evitando que eso ocurra? Sí, sobre todo el mercado laboral, no tanto en términos de calidad, pero sí en términos de cantidades. Hoy la tasa de empleo en Argentina, o sea, el porcentaje de personas empleadas cada 100 habitantes, está en niveles históricamente altos, al menos para los últimos 20, 25 años. Quizás explicado esto, todavía no lo sabemos muy bien porque INDEC no ha publicado los datos desagregados, pero quizás explicado un poco por estas nuevas formas de trabajo más flexible como la economía de plataformas, las ventas por redes sociales y este tipo de cosas que hacen que miembros de los hogares que normalmente no trabajaban ahora puedan al menos dedicar un par de horas por semana a generar un ingreso adicional para los hogares. Entonces tenemos una tasa de empleo relativamente alta, no se está generando empleo de calidad a la tasa que necesitaríamos definitivamente, ha crecido un poco el empleo privado registrado, pero apenas para cubrir el crecimiento poblacional. Y lo que ha crecido principalmente es el cuentapropismo y el trabajo asalariado informal, que proveen recursos a los hogares más pobres en general, ¿no? La mayoría del trabajo informal está concentrado en los hogares más pobres Ujú. y también en parte permite que esos hogares, ante el deterioro tan fuerte que sufren sus ingresos y su poder adquisitivo dada la inflación, puedan recurrir como un amortiguador, como un buffer, digamos, a ese tipo de mercado laboral y conseguir, aunque sean ingresos bajos, ingresos para complementar los otros ingresos que tenían y que perdieron poder adquisitivo debido a la inflación. Leopoldo, estamos con este índice, ¿no? De 40,1 en un contexto en el que, como decías vos, hay amortiguadores, hay presencia del Estado precisamente para tratar de atenuar el impacto de la situación económica y estamos en medio de una campaña electoral, de una Sí. definición de un sistema político y económico hacia adelante. Podemos estar ante un panorama malo, pero bastante menos malo que si se aplican algunas medidas como fuerte recorte del gasto, retirar la presencia del Estado de muchos ámbitos. ¿Cómo imaginás en el caso de que se puedan ir concretando algunas de las ideas y de los proyectos que se están escuchando durante la campaña? Sí, a ver, algunas de esas medidas pueden tener un impacto social negativo en el corto plazo, eh, que yo creo que en realidad cualquier programa de estabilización que se aplique va a tener un impacto negativo en el corto plazo, ¿no? Argentina necesita reducir la inflación y en general los programas de estabilización tienen algún tipo de costo social, que obviamente hay diferentes formas de manejarlo, diferentes formas en que el Estado puede estar presente en ese proceso y asistir a los que más lo necesitan. Pero en el corto plazo, sin lugar a dudas, los programas de estabilización tienen efectos negativos. Lo que yo Ujú. creo es que si esos programas efectivamente, el programa que se aplique, cualquiera de los candidatos, que en realidad no son muy claros ninguno de ellos, pero si efectivamente son exitosos en estabilizar, el que logre, bueno, el que gane, si logra estabilizar, cualquiera que sea, va a poder disfrutar un poco de los frutos de esa estabilización, al menos en un mediano plazo. Después, obviamente, tiene que generar las condiciones para que sea sostenible un proceso de crecimiento, que es lo que se necesita para salir de este atolladero en el mediano y largo plazo. En el corto plazo yo veo una situación inicial de costos sociales y luego de algún veranito, si es que efectivamente se logra estabilizar, porque con la baja de la inflación los salarios tienden a recuperar poder adquisitivo y podría darse una baja de pobreza producto de esa estabilización. De hecho, creo que esa estabilización hoy es más necesaria para reducir la pobreza que políticas específicas de asistencia social o de mercado laboral. Primero empezar con la estabilización y luego con el camino del crecimiento ya empezado a andar,
podemos empezar a trabajar en otras políticas, de mejorar la eficiencia y demás. Obviamente, como bien dicen ustedes, no cualquier programa de estabilización va a funcionar y no cualquiera tiene los mismos costos, ¿no? Dependerá de qué se aplique, de qué programa aplique el ganador. Ujú. Leopoldo, por último, ¿puede haber una línea que de alguna manera describa pobreza, inflación, déficit, emisión monetaria ahí? Sí, 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 de hecho están todos vinculados, ¿no? En Argentina, digamos, la inestabilidad y la volatilidad de la economía son lo que han finalmente inhibido el crecimiento económico en estos años, o que han impedido que Argentina logre un proceso sostenido de crecimiento económico. Vamos viendo que tenemos subas y bajas constantes en actividad económica, pero que finalmente nos dejan con el mismo producto que hace 15 años atrás. 2023 va a cerrar con el mismo producto per cápita que 2007. O sea, son 16 años donde ha habido crecimiento, ha habido caídas, crisis, corridas cambiarias y demás. Pero obviamente toda esa inestabilidad macro, que en gran medida se relaciona con el desequilibrio que ha tenido en sus cuentas del Estado, tanto en las cuentas fiscales como en las cuentas externas, generan gran parte de la inflación, de la falta de confianza en la economía. Esto se traduce en la falta de crecimiento económico y eso inhibe la posibilidad de reducir la pobreza. Lo que estamos viendo ahora en esta etapa electoral no es tampoco algo distinto a lo que ha ocurrido en otras épocas durante procesos eleccionarios, que el gasto crece fuertemente y eso finalmente termina generando una caída quizás en el corto plazo de la pobreza, o al menos en el escenario actual una suba no tan alta, pero comprada a cambio de una suba o de un desequilibrio mayor en el futuro que impacta en una suba de la pobreza. Seguramente el año 2024 no va a ser un año fácil, con lo cual yo no esperaría grandes mejoras tampoco en términos de pobreza, al menos el año próximo. Leopoldo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Leopoldo Tornaroli, economista de la Universidad Nacional de La Plata, explicando, un especialista en estos temas, explicándonos un poco, bueno, el dato que se conoció del INDEC, lo que podría venir en el resto del año, que es una pobreza un poco más alta, cuando se conozca ya en marzo, como decíamos antes, y lo último que señalaba, ¿no? 2024 no hay que esperar grandes cambios positivos en este tema. Claro, porque el gobierno que venga deberá necesariamente aplicar un programa de estabilización económica para tratar de reducir la inflación, y esos programas en una primera etapa suelen tener efectos sociales bastante negativos. Llegamos al final de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, el jueves a las 21 como siempre. Chao, que tengan buena semana. Adiós.